Escucha en el radar, episodio 24, con Andrés Pavón, defensor de los derechos humanos, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de el podcast En el Radar de Radio América. Este día vamos a tener el gusto de dialogar con Andrés Pavón. ¿Quién no conoce a Andrés Pavón? Por muchos años el presidente del CODE, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Luego tiene una participación política formando su partido, el FAPER, y posteriormente es nombrado embajador de Honduras en Cuba y luego ya está de retorno en nuestro país luego de algunas diferencias que se tuvo con el gobierno. Vamos a hablar de los derechos humanos, vamos a hablar de en qué consiste todo esto, cómo estamos en Honduras. Andrés, gracias por aceptarnos la invitación aquí a dialogar en este podcast en el Radar de Radio América. Bueno, buenos días. Un gusto siempre dialogar con usted, Colindres, ¿verdad? Dirigirme al pueblo de Honduras que nos escuchan. Un saludo para todos. Bien, Andrés, entrando así en materia rápidamente, en esas facetas que he mencionado, presidente del CODE, defensor de los derechos humanos, el político en FAPER o embajador, ¿dónde se quedaría si le toca elegir algo? Mire que es como, me parece que los 3 temas se complementan, ¿verdad? Porque si vamos a hablar del tema de derechos humanos, es ese sentimiento que tenemos algunas personas que nos provocan acudir en auxilio de aquellas personas que por alguna razón se sienten amenazados y que no pueden defenderse, que están en una situación de indefensión frente al Estado y frente a la misma sociedad. Muchas veces la misma sociedad genera o estimula campañas de odio que contribuyen a la situación de riesgo de algunas personas. Y ahí es donde entra el defensor de derechos humanos para acudir en una condición de mediador entre lo que es el Estado y lo que es la víctima. Pero no puede asumir el rol de la víctima, porque muchas veces un defensor asume el rol de la víctima y pierde la objetividad o asume el rol del Estado, como está pasando con muchos defensores de derechos humanos en la actualidad, que han asumido un rol protagónico a favor del Estado porque tienen de empleados a parientes de ellos en la administración pública. Eso no debe pasar. Andrés, para darle un poquito de contexto a eso, siempre se le ha visto a Andrés como un hombre de izquierda. Casi todos los que navegan en derechos humanos, le pregunto, antes, para hacerle otra pregunta, definamos eso. Ideológicamente, ¿es un hombre de izquierda? ¿Cómo se considera Andrés Pavón? Fíjese que yo creo que yo he pasado por varias facetas. En algún momento fui un furibundo hombre que creía que por pensar así debería de ser calificado como izquierda. Después fui leyendo a profundidad, conocí una diversidad de doctrinas, ¿verdad? El mismo marxismo con su infinidad de corrientes y las corrientes más novedosas que han aparecido ahora, con algún toque un poco liberal, ¿va? Como esto del marxismo anglosajón, por ejemplo, ¿no? Que tiende un poquito a vivir en una acción contra el imperialismo, pero a convivir con el mismo imperio, con todas las bondades que le genera, sentirse medianamente burgués. Yo creo que yo soy un hombre progresista, ¿va? He logrado ver el mundo desde una visión del desarrollo y me alegra, me genera satisfacción cuando miro que están poniendo un puente, cuando logro observar que un campesino logró cosechar logró tener una cosecha excelente en su finca. Me alegro ver a aquel hombre que ordeña una vaca, ¿no? Y me alegro saber que pronto vamos a tener un ferrocarril interoceánico, si ese no solo es un discurso de China y del gobierno de Honduras, pero si ese lo logramos ver, yo me siento satisfecho. Yo soy un hombre progresista. Le preguntaba esto, Andrés, porque si los defensores de derechos humanos en general, como se visualiza, son gente de izquierda y los gobiernos de izquierda, no es que los de derecha no, ¿va? Pero en los gobiernos de izquierda se tiene esa clara idea de limitar libertades, como la de expresión. Generalmente en los gobiernos de izquierda no existen ese montón de medios de comunicación. Hay muchas limitantes. ¿Cómo combina un defensor de los derechos humanos con un régimen de esta naturaleza, Andrés? Mire que ahora mismo en Honduras está pasando una situación. Los defensores de derechos humanos tienen como cooptado su discurso y algunos guardan total silencio frente a algunas prácticas
que al observarlas pueden constituir ciertos riesgos a la vida, a la integridad, incluso a la seguridad en general, que contribuyen a violaciones graves a los derechos humanos. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a Casa Presidencial, me mandó el doctor Ramón Custodio, no sé qué tema teníamos con el presidente Reina. Bueno, después yo regresé a Casa Presidencial y me recibió Carlos Flores Facusé de manera amigable, agradable, tuvimos una buena plática. Después, mire que no lo hice con el gobierno de Maduro, pero después vino el gobierno de Manuel Zelaya Rosales y usted sabe que tuve mucha actividad en Casa Presidencial. Luego el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y estuve también en Casa Presidencial y le contribuí de alguna manera algún apoyo que él me solicitó. En este gobierno no he llegado a Casa Presidencial, ni creo que voy a llegar. No miro que haya un ambiente de interés de parte del actual presidente de la República de poder recibir a un defensor del estilo de Andrés Pavón, que es capaz de ser objetivo en su discurso sobre esta realidad que actualmente vivimos, aunque fui durante el golpe de Estado su defensor de cabecera. Su defensor de cabecera, y que se quedó con aquel sobrenombre de el comandante Papita. O sea, eran tan cercanos que ese hecho histórico de que le dio a comer papas y que la gente lo que le dijo comandante Papita quedó en la historia. Ya ese grado de familiaridad ya no existe, ¿no? Ahí estaba el Andrés Pavón, defensor de derechos humanos, ¿verdad? Que tuve esa oportunidad de estar próximo a la familia Zelaya, a la familia Castro, pero de pronto aparecieron en el escenario circunstancias que probablemente nos fueron alejando, como el hecho de que en la Comisión Interamericana se hiciera un informe en el que aparecía el abogado Irene Castro como supuestamente uno de los responsables en el asesinato de Carlos Escalera. Y yo lo denuncié eso en el año 2013 y desde ahí sentí que la familia, quizás no Zelaya, pero sí la familia Castro, ya no me miraban como un santo de su devoción. Tanto así que tuvimos una reunión con el presidente Zelaya y la tuvimos en la casa del hermano de él, o sea, de Carlos Zelaya. Ahí llegó también la mamá del presidente, doña Tachita, ¿no? Que le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Estuvimos almorzando, comiendo, bromeando, pero yo no volví a visitar la casa de los Castro. Recordemos ese hecho así brevemente, que lo ha relatado en algunos de los diálogos que hemos tenido. Irene Castro es el papá de doña Xiomara Castro. El papá de doña Xiomara y trabajaba con estas empresas del señor Miguel Facusé Barjún. Él se ve involucrado en el asesinato de Berta Cáceres. No, perdón. De Carlos Escalera. De Carlos Escalera. Así lo dice el informe de la Comisión Interamericana. Yo no puedo probarlo. Solo digo que apareció en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como hice público el informe, que es mi obligación, soy un defensor de derechos humanos en contacto con el sistema interamericano, mi obligación es hacer público el informe. Hago público el informe y ellos me demandaron en los tribunales. ¿Y lo sacan de la Embajada de Cuba? No. ¿No le pagaron? No, eso me pasó en el 2013, okay. Cuando yo doy a conocer este caso, el 2013. Doy a conocer el informe que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A consecuencia de eso, el señor Castro, que en paz descanse, me llamó a los tribunales de justicia. Y yo pude argumentar con los medios de prueba que efectivamente yo como defensor lo único que estaba dando a conocer era el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde ahí sentí que hubo un quiebre en mi relación. Posteriormente a esa fecha del 2013, creo que no sé si fue el 2015 o el 2016, nos invitamos con el presidente Zelaya a un conversatorio y no lo tuvimos en la casa que ellos tienen acá en esta colonia, en una colonia acá. ¿Tres Caminos? Sí, en Tres Caminos, donde habitualmente acostumbrábamos vernos, incluso almorzar. Entonces ya lo hicimos en la casa del hermano mayor, que es Carlos Zelaya. Ahí nos reunimos con el presidente Zelaya, llegó doña Tachita, la mamá del presidente. Con el presidente siempre hemos tenido alguna plática armoniosa, de alguna manera. No obstante, después de esto pasa que yo voy a la embajada americana, a la embajada de Cuba, como embajador en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Siempre mantuvimos comunicación digital con el presidente Zelaya por varias razones, incluso para hacer algunos tics sobre política, y él respetuosamente me ha respondido, yo también. Pero en conclusión, a usted no lo apoyan para que siga en la embajada de Cuba, lo dejan acumular deudas arrastrando el haber publicado ese informe. Mire que me decía alguien que la familia Castro son vengativos, ¿no? Y rencorosos. Me lo dijo una persona de mucha confianza. No sé si a eso se debe, no, pero ya habíamos platicado. Yo le expuse al presidente Zelaya algún interés de parte, si hubiera algún interés de parte de ellos, de que yo continuara en el ejercicio diplomático. Le propuse incluso hasta para dónde era mi intención de irme. Y me dijo, no hay ningún problema, Andrés. Recordá que yo no soy el jefe, pero aquí está la patrona, ¿no? La manda más, la comandante. Y al rato me comunica, después de que iba a hablar con ella, me dice, Andrés, ¿dónde quería ir? Todo está arreglado. Me dice, no, ya todo está arreglado, no te preocupes. Vamos a hacer esos traslados. Traslado significaba que yo iba para otro lado. Pero pasó, no, iba para un país vecino acá, porque yo quería estar cerca de Honduras. Ya estaba 8 años y 3 meses fuera. Sí. Te fijas que de pronto pasa que no sé cómo hicieron llegar a frente a donde Renato Álvarez, una nota en donde me están cobrando el atraso de 5 meses, creo, de casa y de embajada, y me están dando un plazo que si yo no me pago en términos de 4 días voy a ser desalojado de la casa, de la residencia, cosa que no se puede hacer. Recuerde que estamos al amparo de la Convención de Viena, pero dije yo, no, esto puede ser algo hablado. Son 2 gobiernos que al parecer a partir de ahora van a tener muy buenas relaciones, porque los dos aspiran a propósitos comunes, y aquí puede haber algún grado de complicidad. Hasta eso llegué a pensar. Con el tiempo me doy cuenta que no, que más bien los cubanos se sorprendieron, ¿va?, por lo que ha pasado, y me proveyeron de toda la protección necesaria que yo necesitaba para trasladarme acá, porque después de que esa nota aparece en ese programa de televisión, al tercer día el canciller me está mandando la nota de despido. O sea, violentó que me faltaban 3 años para que yo me pudiera jubilar, ¿va? O sea, sobre lo que yo pude haber hecho por ellos, ellos me lo devuelven de una manera un poco grosera, no deben de agradecerme, pero me parece que lo grosero estuvo siempre de por medio en esta relación. Bueno, eso nos lleva a hablar más a profundidad de derechos humanos. ¿Este gobierno es tolerante o es intolerante a la crítica? Y vemos lo que ha pasado con la abogada Gabriela Castellanos, el Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, pero primero, ¿cómo ve este gobierno? ¿Tolerante o intolerante? No, es intolerante, totalmente intolerante. Nosotros decimos que en materia de derechos humanos, decimos que los actos por los que el Estado genera responsabilidad es por el comportamiento que sus agentes, sean militares, policiales o civiles, tienen frente a determinadas conductas que asume el ciudadano común. Entonces usted puede irse dando cuenta que en el marco de esta intolerancia, los funcionarios de este gobierno siguen comportándose como ciudadanos civiles, ya no como agentes de Estado. Siguen usando las redes sociales para ofender a aquel que no está de acuerdo con él. Siguen utilizando los medios de comunicación para intervenir en un foro en donde alguien los está cuestionando o está haciendo una observación sobre algunas actitudes negativas del gobierno. Ellos llaman, intervienen, interrumpen el diálogo con palabras que no son del nivel de un funcionario, que es un funcionario para todos. Ellos responden como que si fueran un partido político, no un agente del Estado. Y ese agente del Estado genera responsabilidad y contribuye significativamente con ese discurso en la apología del odio contra algunos ciudadanos, que al final se sienten hasta atropellados y amenazados en su integridad física, psíquica y moral. Eso es grave,
lo que está pasando no se había visto en todos estos años que yo he tenido la oportunidad de estar conociendo temas de derechos humanos. Bueno, en la actual Secretaría de Derechos Humanos, en ese accionar y cómo han reaccionado a este hecho de la abogada Gabriela Castellanos, ¿qué denota? ¿Es independencia o hay una presión de una línea que iría incluso en contra de los derechos humanos? Mire, esa apología del odio que se ha ido construyendo y han ido también posesionando y fijando el odio, no solo como un acto político, sino también han ido fijando el odio para construir miedo. Y fíjese que ese miedo ha llegado a los funcionarios. Alguien maneja la construcción del odio. Y ese funcionario tiene hasta temor de tomarse un café con usted, que fueron viejos camaradas. Tiene miedo de que lo miren juntos, porque pueden llegar a creer que por nuestro discurso estamos infundiendo en algunas actitudes que él debería de asumir en el marco de su función pública. Ese miedo llegó al funcionario, y si el miedo llegó al funcionario para ser él como responsable de esa institución frente a la sociedad, aquí la cosa está grave. Está grave. Yo siento que la ministra de Derechos Humanos tiene miedo. No le tiene miedo a los que la critican, porque responde frente a ellos con un discurso también muchas veces visceral, pero ella tiene miedo a la política central. No sé si del gobierno o no sé si del partido, porque son dos espacios totalmente diferentes. Y si el partido tiene control del gobierno, ahí es probable que se esté generando entonces la construcción vertical del miedo y obligan a promover el odio hacia la sociedad. Esa conducta es inducida y es peligrosa. Ahora, pero aquí entonces eso está sujeto también a la persona, Andrés. ¿Un defensor de derechos humanos debería de tolerar eso o mejor renunciar? Es que yo no sé si son defensores de derechos humanos, ¿entiendes? O sea, ellos nombran... Pero si es la Secretaría de Derechos Humanos, se supone que debería ser respetuosa. Son funcionarios del Estado. Y ponen ahí porque como la evolución de este tema y los compromisos que se asumieron con el sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional para asumir los derechos humanos como institucionalizarlos en Honduras frente a aquella beligerancia de las organizaciones no gubernamentales, entonces se creó una Secretaría de Derechos Humanos para educar con la transversalidad de la doctrina, de la filosofía y la historia de los derechos humanos, para que estos hechos no se repitan a los funcionarios públicos. Ese es el papel de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero de pronto usted la mira opinando sobre otros temas, porque de ahí le agregaron lo que se denomina ahora el mecanismo para la protección de defensores y periodistas y abogados. Ese mecanismo debe ser totalmente independiente, no debe depender de la acción ministerial, porque la acción ministerial tiene otro propósito, es lograr que toda la institución pública tenga como columna vertebral la doctrina, la filosofía, la historia de los derechos humanos para que no vuelvan a repetir los casos que se dieron en el pasado. Ese fue el propósito de esa secretaría, pero ahora tienen un mecanismo ahí de conflictividad. Pero ese mecanismo, ¿quién lo debería dirigir entonces? Tiene que ser una dirección que pudiera estar un poco más vinculada, más creo que debería estar con el comisionado de derechos humanos. Con potestad para poder pedir a las Fuerzas Armadas y a la policía, a gente cuando hay que proteger a alguien. Entonces, porque ellos dependen del gobierno central. Todo tiene que hacerse a través de la ley. Si está en la ley, ese mecanismo debería tener la autoridad para exigirle, para crear los policías que van a proteger a estos ciudadanos, más con lo que acaba de decir la señora Castellanos, que se acaba de ir del país, que se los infiltraron. Eso también es grave. Sí. Antes de que continuemos con esa parte, cuando usted dice ahí que hay una intolerancia e incluso miedo, que aquí han vendido miedo incluso al funcionario, y si lo ven platicando con alguien, camarada, yo intuyo aquí que usted no puede platicar con nadie del gobierno porque ese funcionario puede caer en desgracia, si lo ven platicando con usted. Sí, claro. Primero tengo que tener la bendición, probablemente del presidente Zelaya, que ellos se den cuenta que yo ya me reuní con el presidente Zelaya, ¿no? Y entonces dicen, si hace reunión Andrés con él, yo puedo también
reunirme con Andrés. Ha perdido amigos, esto ya de lejitos. De lejitos, como no paso mucho acá en estas actividades públicas, pero aquellos con los que a veces teníamos que compartir por situaciones de crisis, nos andábamos para el paquetillo de cigarro, ¿entiendes? Habría que compartir entre ellos para comprarlo, ¿no? Sí. Yo también hacía mi aporte, ¿no? Entonces, esos mismos que ahora son ministros ya no han ni llamado, ¿va? ¿Qué? Como decía un amigo de un programa de televisión, dice, no, pero si es que a mí me ayudaba a caminar las maletas, dice, de las cámaras, y ahora no me llama. Ahora, Andrés, este caso de la abogada Gabriela Castellano, ¿cuánto le pesa a un gobierno y al país en general? Digo, porque las imágenes se deterioran. Sí. Aquí usted puede ver las respuestas son toda la maquinaria oficial en contra de quien denuncia y toda la maquinaria de oposición haciendo, usted no sabe quién está hablando con sinceridad, pero al final esto afecta o no afecta lo que ha pasado. ¿Cómo le puede perjudicar al gobierno? Sí, me parece que es la punta del iceberg esto de una cadena de situaciones que el gobierno no ha logrado controlar hasta ahora y que se le están yendo de las manos. El gobierno le van a empezar a suceder a partir de ahora muchas cosas. Es como que estuvieron apretando el limón, pero tanto fue que lo apretaron que el zumo se disparó y ahora les está golpeando los ojos, ¿no? O sea, eso va a pasar. Este caso se vuelve un caso emblemático por la figura de ella, por sus informes, por su actitud recia y firme contra algunos comportamientos de la función pública actual. Pero como le repetía, estos funcionarios, lejos de tratar con altura estos informes del CNA, lo que asumieron fue el rol de activismo, ¿no? Y empezaron a perseguirla digitalmente, a ofenderla, a compararla, que si a su personal. Yo me sorprendió escuchar en algún momento a un alto funcionario del gobierno vincular a uno de los muchachos que trabaja con Gabriela, porque era sobrino de un nacionalista. Y es que acaso este es un asunto de política, no, este es un asunto de Estado. Y cuando son asuntos de Estado, es un asunto de ese gobierno que administra la acción del Estado. En ese momento es un gobierno para todos. Entonces no me pueden decir a mí, es que Andrés está hablando así porque era embajador en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Ajá, ¿y cuántos de ellos no fueron funcionarios en el gobierno de Rosuco en la temporada de la Guerra Fría? Y ahí están. Aquí todo se basa en que la persona cuando denuncia es un resentido, tiene resentimiento. Sí. ¿Es el caso de Andrés Pavón? ¿Le puedes, no? No, yo no le digo que es que soy relativamente amigo de ellos. Acá en la salida de Danlí hay un centro que creo que es del Copen o creo que es del Colprosuma. Por ahí está. Y ahí pintaron, yo no he vuelto, ¿no? Pero me invitaron para develar una pintura donde yo aparezco con una boinita bolchevique cercano de doña Xiomara Castro, en una gran pintura de fondo. Yo no sé si ya me quitaron de ahí. Pues, usted sabe, quienes se atreven a ir contra la historia también pretenden borrarla, pero quien la pintó fue el pintor Guardiola, que no creo que lo haya permitido. Sí, ahora, con lo que estamos viendo, y usted habla de esa cadena de hechos que se han dado en el país, ¿qué indicios de este gobierno? ¿Hacia dónde nos lleva o nos quiere llevar? Mire, si el miedo es inducido, si hay una apología del odio que es inducida, y el interés de este gobierno es continuar en el ejercicio del poder, si ellos miran un riesgo que puedan lograrlo bajo un proceso electoral transparente como se ha hecho hasta ahora y como ellos mismos llegaron al poder, si eso se sigue exacerbando, pudiéramos llegar a provocar una crisis que no nos llevaría, digamos, a lo que se ha pensado en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero si usted paraliza el proceso electoral el mero día de las elecciones, hay turbas que se toman las urnas, se rompe el proceso electoral y la ley no dice qué pasaría en una situación de ese tipo. De hecho, estaríamos rompiendo el orden constitucional. O sea que aquí vivimos... Y si estamos rompiendo el orden constitucional con el apoyo de las Fuerzas Armadas,
los mismos que están en el poder tendrían que quedarse para volver a ordenar al país en el rumbo de un nuevo proyecto constitucional. Y esa es la característica, el indicio, lo que da a pensar que sí, un escenario que se mira... Un poco, sí, porque las cosas están siendo inducidas. Usted mira que el activismo político de Libre a través de sus colectivos llegan, se toman una institución y el Estado no aparece, ¿no? Uh-huh. Y se quedan controlándola. Ese es un ejercicio. Aquí en Honduras estoy casi convencido de lo que hablaba con un amigo y la información que él me presentaba y yo observaba. Hay una estructura de inteligencia política y esa estructura de inteligencia política va a llevar a hacer mapeos de la oposición y estos mapeos de la oposición van a tener el propósito de disminuir la fuerza o el caudal que este opositor pueda tener frente al gobierno. Y eso es técnicamente que hasta la inteligencia artificial pudiera aparecer en estos escenarios. Usted dice, esos colectivos, nadie interviene. No, si hay una intervención, ¿quién los dirige para que vayan a hacer esas cosas? O sea, nadie pone orden, nadie dice... O sea, pero los que están obligados a poner el orden, a llevar las cosas a su lugar, enmudecen frente a esa realidad. ¿Es una calistenia esto? Sí. Es una calistenia para un escenario futuro donde se van a tener que enfrentar a... Claro, recuerde que ellos vienen de la lucha. Ellos saben cómo funciona esto. Y al venir ellos de la lucha, tienen temores, ¿verdad? De lo que ellos denominan, en el caso particular de Honduras, oligarquías de derecha o la participación de la embajada americana, como lo señaló hoy el ministro, creo, de Estrategia, Ricardo Salgado, por un programa de televisión que denunciaba a la señora Dogu, a la embajadora. Ese me parece que es un tema de diplomáticos, no es un tema de un ministerio que está adscrito a la Presidenta de la República. El tema del irrespeto a un diplomático es grave. Yo pienso que la embajada americana en algún momento tendrá que quejarse frente a esta realidad, independientemente si son imperialistas, si son capitalistas, si son de izquierda, si son socialistas o no. Esos son respetos que hay que hacer. Ahora, en algún momento le preguntaba a usted yo sobre esto de ese papel de las Fuerzas Armadas. Estos escenarios, dicen, nadie interviene. ¿Son las Fuerzas Armadas los garantes? ¿Cree usted que en algún momento van a ser garantes del respeto al sistema democrático que debe de vivir el país? Sí, claro, ahí es donde entra el papel, el rol de las Fuerzas Armadas. Si hoy son las elecciones y se rompe el proceso, ¿quién entra en el escenario? Las Fuerzas Armadas. Sí. Pero ahora en un conciliábulo, en una alianza, con quienes inducen la crisis. ¿Con quién lo hicieron en el pasado? Uh-huh. Con Juan Orlando. ¿Con el gobierno anterior? Con los militares. En el caso de Micheletti, lo hicieron con Micheletti. Lo hicieron con... Eran sus aliados más próximos que tenía el general Romero. Uh-huh. Romeo Vázquez. Esos fueron sus aliados. Y en su discurso que actualmente tiene el general siguen siendo sus aliados, ¿verdad? O sea, entonces ahora, ¿cuál es el discurso de ahora? Unas Fuerzas Armadas que no habían aparecido en el escenario público mediático, de pronto aparecieron en un foro de un canal de televisión, la alta jerarquía exponiendo razones que los motivaban a estar con su total apoyo al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Entonces yo sí siento que cuando hay un relajo en la granja, es propicio para que el coyote se pueda llevar la gallina. Bueno, pero él garantiza los deseos que pueda tener un gobierno, si ese fuese el caso, tener un familiar ahí, como el ministro de Defensa, que es un Zelaya, de hecho con el mismo nombre, Manuel Zelaya, garantiza la manipulación, por expresar de alguna forma, de las Fuerzas Armadas, o cree usted que las Fuerzas Armadas en algún momento se liberen y asuman el papel, independientemente de la orden? Es que, mira, el pueblo de Honduras ha tenido cierto grado de confianza con las Fuerzas Armadas y siempre ha visto esa división entre lo que son las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Pero el hecho de tener el Ministerio de Defensa
cercano a las decisiones de las Fuerzas Armadas, ya esa es una proximidad entre la acción política y la obligación y responsabilidad que tenga el mando militar. Pero bueno, aquí se habla de cosas un poco extrañas, ¿va?, que pudieran estarse cuajando dentro de este escenario complejo que actualmente vivimos. Ese escenario complejo que actualmente vivimos, usted recuerda algunos de los diálogos que hemos sostenido. Me decía que aquí se están induciendo cosas raras, y los que estamos viendo en los centros penales formarían parte de todo ese combo. Digo, porque estamos viendo que hay una intervención de los centros penales y sin embargo los hechos se siguen presentando. El gobierno tiene su respuesta, que es el crimen organizado, estructuras, mafias. ¿Realmente cómo lo veo? ¿O se asocia una cosa con otra o no? Sí, mire, es que el gobierno se montó sobre la misma plataforma del gobierno anterior, o sea, de los gobiernos anteriores, no solo del gobierno de Juan. Es la misma estructura. O sea, a ellos les ha gustado gobernar así. ¿Va? Dijeron que el Consejo de Defensa lo iban a desaparecer, ¿no? Y aparecieron con una propuesta de reforma con la intención de incluso tenerlo bajo el control de la misma familia Zelaya. El reglamento del Congreso Nacional no lo ha cambiado redondo, porque le conviene. Y entonces usted puede ir viendo todo lo que ellos denominaban este tema de la cuota de seguridad, ¿cómo que le llaman esto? Al que se refirió la señora Gabriela. Este fondo que hay ahí no lo cambiaron y dijeron que lo iban a desaparecer. Dijeron que iban contra los peajes, ¿no? Y los peajes todavía existen, ¿verdad? Eso le da a entender a usted que les gusta. Si aquello anterior a lo que ellos llamaron dictadura era funcional, ellos están montados sobre esa plataforma que les está haciendo funcional para su propósito. Si les fue funcional a Juan Orlando, la policía en las calles, a los batallones, dijeron ellos, los militares, no, están todavía en la calle. Si les fue funcional a Juan Orlando, les está haciendo funcional a ellos. Solo que el propósito de ellos igual es la continuidad. Sí. Andrés, ¿qué institución o el pueblo, qué se debería de hacer para que las cosas en Honduras funcionen como debe de funcionar un país, un gobierno, sin estar en esa conspiración permanente, en esas crisis, en esa persecución? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Es intervención de gobierno extranjero o cómo? ¿Cómo se solventa esto? No, yo creo que es que primero hay que llegar a ser altamente tolerante y saber que nosotros no somos capaces de resolver un asunto complejo como es la gobernabilidad en este país, que está envuelto en una crisis de todo tipo. Hay crisis moral, crisis de principios, crisis ética, en todos lados hay crisis. En el sistema de educación, por allá un diputado dice que hay que cancelar las pruebas para ingresar a la universidad, pero por acá el ministro Esponda dice no, que esto debe de existir porque es el parámetro que permite medir el grado de inteligencia con el que nosotros vamos a asumir una disciplina profesional. Bueno, en Cuba yo creo que es el 98% que usted debe de tener en sus antecedentes académicos para poder estudiar medicina. Si no, no estudia medicina. Y aquel país es socialista y es un país de izquierda. Entonces, ¿por qué alguien aparece con un discurso un poco extraño hablando de la igualdad y que por factores de igualdad entonces todos debemos tener acceso a la universidad? Eso sería un desorden, un despelote total. Entonces usted va viendo esto, colindres, como que no hay coordinación en el entendido de querer ubicar este gobierno sobre una plataforma del diálogo con los demás sectores. Hay que dialogar, hay que ser tolerante, hay que llamarnos, a ver qué es lo que está pasando en este país. Hay tantas cosas que están pasando que, como le vuelvo a repetir, que ellos la criticaron en el pasado. Sí, quiero hablar de dos cosas. Esto de muchos funcionarios repiten, y le pregunto porque usted sí conoce, y de hecho fue embajador en Cuba. Aquí se pregonan muchos discursos emotivos, y hay quienes se atreven a decir que los países de izquierda son los que resuelven los problemas de la pobreza. Lo han dicho acá, no sé si con argumento o no.
¿Es real esto, Andrés? Usted que estuvo en Cuba, no hay pobreza, nadie duerme en la calle, todo el mundo come. ¿Cuál es la realidad? Hablemos de la realidad más allá de las simpatías que se pueden tener. Sí, no, el tema de la pobreza es un espejismo, ¿no? O sea, hay pobres en Cuba, hay pobres en Venezuela, hay pobres en Honduras. Es que todos los países del tercer mundo tenemos una escasez en el tema, en el progreso, en el asunto del desarrollo. Y más si usted tiene un bloqueo, va a estar más afectado. O sea, es que en Cuba no va a ver usted niños en la calle pidiendo. No los va a ver así como los mira aquí en el teléfono, en un semáforo. Pero usted de pronto se le acercó a alguien y le pidió que le diera un par de pesos. Más si ellos le dicen a los extranjeros, le llaman yuma. Entonces uno escucha cuando allá viene un yuma, conseguir tu dólar, ¿va? O sea, alguien le pide o busca otros mecanismos para poder llamar la atención y que usted pueda también dar. Pero eso es que todo el mundo... O sea, la modalidad es distinta sí. con la que actúan aquí. El que pide en la calle como el que pide en Cuba, en este caso. Porque allá inmediatamente ese niño lo van a recoger del semáforo. Y aquí si van a investigar si alguien lo está utilizando, esa persona va a ir presa. Si la familia que lo ha mandado tiene alguna dificultad económica, lo tiene que tratar un psicólogo, un trabajador social. Hay una dinámica. Pero qué interesante, Andrés, ¿no? Porque usted no está diciendo que es exactamente lo mismo. Cambia. Porque dicen, no hay niños en la calle pidiendo, pero no es que no hay, es que actúan diferente a como actúan en Honduras, eso no está viendo usted. Sí, hay diferencias y el Estado está preocupado, o sea, el Estado tiene mayor preocupación que la que aquí tenemos. Una forma de... ¿Pero preocupación que les ayuda o preocupación de imagen que el extranjero vea esa situación? Pues es las dos cosas, ¿va? Porque es una imagen negativa al sistema. Pero existen entonces las casas de los niños sin amparo filial. Estos niños van a esas casas y ahí hay profesores y todo y los llevan a la escuela. Y de pronto tiene usted un doctor que viene de una casa hogar que se llaman casas de amparo filial, pero hay, ¿no? O sea, y la gente que platica, la gente común que platica, a veces tiene dificultades para comprar un par de zapatos, para comprar esto. Cuba no es una sociedad de consumo, entonces la gente siempre maneja dinero en la bolsa, que es lo que no tiene el hondureño, por ejemplo. El pobre cubano, usted por 100 o 1000 pesos en la bolsa no lo va a bochornar. Todos los viernes, sábado y domingo los restaurantes se llenan de la gente que sale a comer a los restaurantes. Aquí no, aquí es poco, aunque uno se mete al mapa Google y pone restaurantes en Tegucigalpa y aparece lleno de restaurantes, pero la afluencia de gente es más poca. Pero que pobreza hay pobreza, que hay gente que tiene dificultades para adquirir el medicamento, también la tiene, aunque el Estado regula que todos aquellos que padecen de la presión o de una enfermedad determinada puedan tener en su farmacia el medicamento a tiempo, pero hay veces que pasan 2 meses y no les llega. Sí. ¿No? Quedan dos cositas para que hablemos. La relación con China, en algún momento lo tocamos. ¿En qué está inspirado el gobierno? ¿Verdaderamente en un desarrollo, en una estrategia de refugio, dicen algunos, de protección? ¿Qué se está viendo? Así en pocas palabras? Y el nombramiento del embajador. Que el embajador es un hombre destacado en el campo de la medicina, pero no en la diplomacia, y no va a vivir en China. ¿Cómo ha visto todo esto? Pero China no ha nombrado embajador acá en Honduras, ¿verdad? Creo que lo que tiene es un encargado de negocio. Con eso usted me está indicando que le prestemos atención a eso. Hay que prestarle Honduras atención rápidamente nombra embajador, pero los chinos no. Los chinos no. Entonces no hay recíproca la relación. O sea, la emoción. Exactamente, debe de ser un acto recíproco. A China le interesan algunos puertos. Ahora mismo hay una inversión privada con capital chino en el Pacífico, porque los chinos están interesados en el Pacífico. En Perú, fuertísima, uno de los puertos más grandes que va a tener el Pacífico. Y si nosotros pretendemos elevar el Golfo de Fonseca hacia un proyecto de desarrollo integrado, no lo vamos a hacer solo. Ya está China en Nicaragua, ya está China en El Salvador y ya tenemos China en Honduras. Allí se estarían desarrollando algunos proyectos
interesantes de interconectividad interoceánica. Es uno de los lugares, dicen, de aguas profundas, pero también tenemos las aguas profundas en Perú, que le estoy diciendo que ese proyecto ya está en ejercicio, para tener el control de todo lo que es América del Sur, ¿va? Que es un mercado grandísimo, porque estamos hablando de competencias de mercado. Y Honduras no es un país de competencia de mercado para China, pero estratégicamente como puerto de conectividad interoceánica puede ser importante, y eso es lo que puede salvar Honduras. Sí. Yo creo que es la jugada, si lo están pensando así, inteligente, porque actualmente no hay dinero en la bolsa en el país, ¿va? Y cuando no hay dinero en la bolsa, la población está desesperada, no tiene ni para comerse el pastelito. Cuando hay circulante, y si esa conexión entre los océanos va a provocar movimiento de capital por la carga que nosotros movamos, eso puede estar bien. Y si no lo hace ahora Honduras, lo va a hacer Colombia, cerca con la frontera de Panamá, donde es la parte más angosta, incluso más angosto que Honduras. Nosotros tenemos como 400 kilómetros de distancia entre Amapala y quizás Puerto Cortés y Puerto Castilla. En Colombia apenas son 200 y tanto, es un poco menos. Sí. O sea que el costo de producción para un ferrocarril interoceánico quizás sería más barato en Colombia, pero a China le interesa acá porque aquí estamos en el centro. Y no es de ahora. Antes de que El Salvador lo hiciera y antes de que Nicaragua lo hiciera, yo mandé varios informes, oficios a la Cancillería diciendo que yo había tenido reuniones con funcionarios chinos interesados en hacer una altísima inversión en Honduras, en energía eléctrica y en salud. Por eso le preguntaba si el caso del embajador, digo, más allá de sus logros, estamos hablando si el puesto era el indicado y que no viva en China, sino que se quede en Londres. ¿Es aceptable o no? ¿Cómo lo ve? No, es lógico, para los chinos inicialmente les interesa establecer y consolidar sus relaciones en Centroamérica y ahora especialmente con Honduras. Eso puede pasar con un embajador concurrente. ¿Entiende? El embajador concurrente que está en determinado país y de ahí también es embajador para Francia, es embajador para Italia. Bueno, pero ahí como me lo en el caso de él no es concurrente, es un embajador acreditado ante el pueblo y gobierno de China. O sea, pero bajo esa modalidad le sirve más a China que a Honduras. Pues claro, es que China con eso tiene un canal directo para Inglaterra. Pero nosotros no estamos ganando. Él es un CIR. O sea, quien le hizo esa propuesta a la presidenta, no sé si era un agente chino, de inteligencia china, o era un desproporcionado hombre de conocimientos diplomáticos hondureños. Porque ¿a quién le va, si él es un CIR? Ahora, lo va a ver con qué le puede llegar a ocurrir al embajador Moncada, no sé cómo lo va a tratar Inglaterra. Si también tiene el visto bueno de los ingleses para ese papel. Sí, es una combinación bien rara, ¿no? Bien rara, claro. Allí a lo mejor se están jugando altos niveles, altos quilates en otro club donde nosotros no tenemos alcance de estar, pero que nos llevaron hacia ahí por alguna precipitación o algo acelerado. Esto ya es especulativo de mi parte, pero las cuestiones en diplomacia no funcionan así. Sí. Finalmente, Andrés, ¿qué depara este gobierno? Así, en pocas palabras, ¿qué visualiza? ¿Se van a arreglar las cosas? ¿Se va a manejar? ¿O vamos a una polarización? Usted hablaba de la apología del odio. El rumbo que usted mira, al tiempo que le falta al gobierno, ¿cómo lo visualiza? Mire, yo hoy escuché al ministro de Estrategia y me preocupó. Esa forma desatinada de entender el tema diplomático para poder agredir o culpar a una embajadora de estar atrás de una supuesta conspiración que hizo que la señora Gabriela saliera del país. Eso solo lo puede manejar él a nivel de alta inteligencia, reservado. Pero quien tiene que dirigirse a la embajadora es el cuerpo diplomático de este país, es el canciller, incluso a través de sus direcciones. Pero eso ya me preocupó, porque si eso está pasando con el hombre que tiene de cabecera la presidenta de la República y su ministro de Estrategia,
óigame, quiere decir que no tiene control del escenario. Quien tiene control del escenario son otras personas. Y no sé si el presidente Zelaya esté observando esas cosas, ¿no? Pues es también su uno de sus asesores principales. Sí. Debería de estar viendo esto, pero algo está pasando. Y me parece que en el fondo, que estos ministros salgan a los medios de comunicación, es que también alguien los está manipulando. Quieren que se miren así, como activistas de bajo rango. Pero estarían estando con miedo, en base a lo que usted me dijo. Así que, que el miedo no solo es para la población, sino para el mismo funcionario. Y cuando él está en el canal, está con el teléfono y alguien le está diciendo, sea agresivo ahí, no permitas que te quite la palabra, decí tal cosa. ¿No? Hay alguien que los está monitoreando. Aquí hay un trabajo de inteligencia política. Sí, finalmente, le gustaría trabajar, si lo llamaran, conociendo y viendo todo eso, ¿usted trabajaría con el gobierno así? Mire, yo inicié por primera vez en mi vida a trabajar con un gobierno. Yo nunca había trabajado con un gobierno, nunca en mi vida. Hasta ahora que lo hice para trabajar en el mundo diplomático. Me interesaba conocer este mundo diplomático. Y me interesaba conocer también de cerca Cuba, que es la meca del socialismo, sí, y de la izquierda en América Latina. Y tener una visión más objetiva. Si a mí me tocara trabajar con este gobierno, lo haría para completar los años que me quedan para mi jubilación. Con este o con cualquier otro. Pero yo lo dudo. Más estratégica personal que sí, exactamente. Pues ya es un asunto muy personal mío, ¿no? Si aquí todo el mundo se jubila, yo también tengo derecho a jubilarme y este gobierno me quitó esa oportunidad que yo tenía en mi vida. ¿Va? Cosa que nunca lo voy a perdonar, ¿va? O sea, esa es una agresión directa contra los intereses personales de Andrés Pavón, aquel hombre. Hoy escuché a Ricardo Salgado decir, y nosotros, dice, que teníamos que soportar que aquel perro le oliera la comida cuando entraba, dice, a la embajada de Brasil, los alimentos del presidente Zelaya. No, fui yo, Andrés Pavón, a quien el presidente Zelaya le confió, o su familia, que yo ingresara a los alimentos y mirara a aquel perro oliéndoselo. No fue Ricardo Zelaya, Ricardo Salgado, que nunca estuvo por ahí. ¿Ah? Nunca estuvo por ese escenario. Yo sí estuve ahí. No todos los que dicen que fueron gaseados, fueron gaseados, de verdad. No. No todos los que dicen que 12 años estuvieron. Mire, y muchos de ese gobierno caminaban por las orillas. Una vez hubo un atrevido que me dice, mira, yo acá estoy con una columna en la cuadra tal, ¿va? Y me mencionó la cuadra, aquí estoy en el Copen, estamos siendo agredidos. Y me tiró todo un discurso. Le digo, calmado amigo, que yo estoy acá frente a Casa Presidencial, precisamente en el portón. ¿Va? Estoy viendo que Carlos Reina está por tirarle una tanqueta de agua que se la habían hallado al Sana al portón. Aquí va a haber una masacre. Al rato pasaron como 2 horas y a los gaseados éramos nosotros. Pasamos para el lado del Copen, ahí no había nadie. Y ahora es candidato de libre a las internas. O sea, son tan mentirosos algunos de ellos que uno se... O si usted, no me deje pensando, no me deje averiguando el nombre. Ahí se lo voy a dejar a las masas, ¿no? El pueblo de Honduras es inteligente, sí, y en su momento se tendrá que dar cuenta de todas esas cosas. ¿Quiso ser presidente del Congreso? No, quiso ser presidente de la República. En una candidatura, ¿cómo se llama? ¿Diputado del Congreso Nacional? ¿Vicepresidente del Congreso Nacional? No. En las elecciones internas de Libre, él representaba un movimiento político. ¿No? Un movimiento político para que peleó contra Xiomara, pues, en las internas. ¿No? Tampoco es Will Méndez, ¿no? Que es mi buen amigo. Sí. Que a Will Méndez a Will Méndez lo agarraron a golpe, le dieron de patadas en los primeros días del golpe y después se volvió. Nelson Ávila, un hombre inteligente, un hombre intelectual, con capacidad de maniobrar en el imaginario social, ¿va? Y desde luego a mí no me quita la posibilidad que el presidente Zelaya lo conoce más que yo. Y si a Nelson me estuviera refiriendo, en ese caso el presidente Zelaya sería el primero en darse cuenta si eso es cierto o no. Usted sabe una historia con Nelson Ávila y el presidente Zelaya. En un segundito. Estaba el Consejo de Ministros reunidos y Nelson le estaba explicando los parámetros de la economía, de la macroeconomía, de las tendencias que existían en el mundo del mercado global, y en eso le cayó una llamada al presidente Zelaya.
Y cuando termina de hablar le dice, Nelson, son los chinos que me están pidiendo un asesor en economía, te voy a mandar a vos, le digo. O sea, hasta el mismo presidente Zelaya ha conocido el talento de la intelectualidad económica de Nelson, ¿va? Yo creo que Nelson... Y hoy que está la oportunidad no lo manda. Y hoy que está la oportunidad no lo manda ni lo jala su gobierno. Muy bien. Andrés, despidámonos. Pero antes, ¿quién era? ¿De quién estábamos hablando? No, yo me lo voy a reservar porque, mire, yo un poquito ya fuera de ese tono de la política, quisiera como estar en paz con todos. ¿Ah? Sí, se gana más en paz. Andrés, gracias por este diálogo que hemos tenido aquí en este podcast en el radar de Radio América. Bueno, gracias a usted, Colindres, por considerarme como un hombre que generó opinión, ¿verdad? Soy un poco atrevido y quizás me lleve hasta de encuentro a algunos que han sido mis amigos, pero esta es la realidad. Gracias. Andrés Pavón, conocido defensor de los derechos humanos, fue presidente del CODE, también fundador de un partido, el FAPER, ex embajador de Honduras en Cuba, nos acompañó en este podcast en el radar de Radio América. Gracias a todos por habernos acompañado. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.